Hola, soy Guillermo Chacón para el curso Derecho, Administración y Política del Rey Global 2021. En esta lección vamos a tratar sobre educación y vamos a hacernos una pregunta para empezar. ¿Qué sabes tú? Esta es una pregunta muy importante que conviene repetirse todos los días. Para que puedan calcular lo importante que es, les voy a poner un ejemplo económico. En un país pobre, el salario de una persona que trabaja por hora no supera los 50 céntimos de euro. Al día no supera los 4 euros. Al mes no pasa de 100 euros. Y al año serían unos 1.200 euros. La fortuna personal del hombre más rico del mundo, sin embargo, en 2019 tenía una cifra que es difícil de valorar, pero yo voy a intentar pronunciarla correctamente. 116.280 millones de dólares. Lo voy a repetir. 116.280 millones de dólares. Para ganar eso, el trabajador del país pobre tendría que trabajar durante 96.900.000 años, más o menos. No tengan demasiado en cuenta el cambio de euro-dólar. Es decir, muy posiblemente la capacidad de comprender lo que sucede a su alrededor es distinta entre estos dos tipos de personas. Y seguro que esta circunstancia influye mucho en su diferencia económica. Si no quiere usted pasar 1 millón de vidas trabajando en vano, decídase a tener en cuenta el valor de la educación y la formación. Merece la pena, aunque solo tengamos en cuenta el factor económico. Vamos al punto 2. ¿Y eso pasa en mi pueblo? Pues seguro que en tu ciudad hay gente con teléfonos móviles de marcas asiáticas que se comunica por internet, y hay gente que compra por internet también en la empresa Amazon, que es la de este señor tan rico. También habrá gente que gana muy poco en tu ciudad, realizando trabajos muy duros y sin las debidas condiciones laborales. Así que la educación, la formación y el acceso a la información y la libertad de difusión y uso de estos conocimientos son una cuestión importante en tu comunidad. Hoy en día tenemos acceso a herramientas para cambiar esto. Y no me estoy refiriendo a los ordenadores, sino a nuestra propia capacidad de comunicación. El conocimiento se puede gestionar de muchas formas. Nuestra capacidad de aprender y de formarnos y de escoger cuáles son nuestros principios y cómo los vamos a proyectar para organizar esta sociedad son fundamentales. La gestión privada de este conocimiento nos perjudica a muchas personas, porque muchos de estos conocimientos se han conseguido con inversiones públicas. Necesitamos, por ejemplo, para valorar quién sabe cada cosa, un sistema de titulaciones homologados a nivel global para que los estudiantes puedan compartir los conocimientos y competir en las habilidades. Vamos al punto 3. Procedente de todo este razonamiento, vamos a hablar de la liberalización de la propiedad intelectual. Vamos a decir qué son las patentes y por qué perjudican a las personas de los países pobres. Seguramente a usted no le suena el tema este de las patentes ni de la libertad intelectual. La patente, se lo voy a explicar, es un derecho para usar un conocimiento en exclusiva. Es un señor que tiene un invento, que va a una oficina, que registra ese invento y ya solamente él lo puede usar en cualquier parte del mundo, pero nadie más. Los países con menos patentes obtienen beneficio de sus empresas, los países con más patentes obtienen beneficio de sus empresas a través de los impuestos, pero luego estos países no comparten con los ciudadanos de los países más pobres. El ejemplo sencillo: si tú compras un Mercedes y vale 60.000 euros, mucho de este dinero va para Alemania y para sus ciudadanos, y muy poco se va a quedar en tu país. La propiedad tradicional de las tierras, las casas, los bienes, está basada en cualidades de las tierras, ¿vale? Estas cualidades son limitadas, es decir, solamente hay la tierra que hay. La tierra es inexpandible, no se puede sacar más tierra de un campo de la que tiene el campo por extensión y por producción de cultivo. Y la necesidad de esta tierra antiguamente era de un uso exclusivo y excluyente, es decir, la tierra se le daba a una persona para que la cultivase y obtuviese comida. Antes de los desarrollos agrícolas modernos, esa comida era siempre la misma, había una cosecha en cada finca. Pero claro, hoy en día estas circunstancias han cambiado fundamentalmente. Con la economía del conocimiento, para que las personas puedan aprender, es necesario evitar toda limitación a la difusión del conocimiento que ampare un derecho privado de explotación económica. Es decir, lo que yo propongo es que se acabe el derecho de patentes, que está privando de oportunidades
recursos y remedios a millones de personas, que por otra parte poco o nada se benefician de él. Aquí tenemos que hacer un doble análisis. Para empezar, si hay un medicamento que necesita la gente, por ejemplo los genéricos para combatir el SIDA, y las empresas no liberan estos medicamentos para poder atender a estas personas, estamos dejando que la gente se muera para hacer un negocio un poco mejor. Eso me parece una barbaridad. Y después las empresas pagan sus impuestos en sus sedes, que pueden estar en Londres, en Berlín, en Nueva York, en Chicago, pero esos gobiernos que recaudan esos impuestos de esas empresas que tienen esas patentes no comparten para nada los resultados con los ciudadanos de países donde se compran estos productos. Entonces, esta doble injusticia hace que sea necesario liberar las patentes para que todo el mundo pueda trabajar con la tecnología e incorporarse al desarrollo. Porque claro, los países ricos, cuando una persona de un país pobre tiene una buena idea y la puede patentar, sacan a esta persona de ese país pobre y se la llevan al país rico. Pero al resto de sus vecinos no le dan la misma oportunidad. Los pobres que nacen en países pobres se tienen que quedar obligados allí por la ley de inmigración, que no les permiten el acceso a las zonas ricas. Entonces aquí no podemos coger de los pobres lo bueno y dejarles solo lo malo. Esta política sobre las patentes permitirá a la gente de tu pueblo aprender y desarrollar la tecnología, no solo consumirla y pagar por ella. Haz cuentas de lo que gastas en productos tecnológicos de importación y lo que gastas en productos locales. Verás qué desfase hay en los precios de las mercancías y la balanza comercial, es decir, la diferencia de valor entre lo que das y lo que tú recibes. Si, por ejemplo, un país como Bolivia exporta hierro, y el precio del kilo de hierro está, ¿qué te digo yo?, a 1 euro, pues cuando este país manda ese hierro a Alemania y Alemania lo transforma en un Mercedes que pesa 1000 kilos puede costar 60.000 euros. Es decir, el precio del hierro es 1 euro el kilo, pero el precio del coche terminado es de 60 euros. Y esto beneficia mucho a los alemanes, pero poco a los bolivianos. Sin embargo, los trabajadores de las minas de hierro de Bolivia no pueden acceder ni de muy lejos a las condiciones de trabajo de los trabajadores alemanes de la fábrica de Mercedes. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues facilitando que cualquier persona pueda construir cualquier medio tecnológico sin necesidad de pagar patentes a unas empresas que no contribuyen al desarrollo de sus propias economías. Punto 4. La práctica políticas y sociales, listas abiertas y limitación de mandatos. Estamos hablando, claro está, de educar a los mayores, a los adultos. Mucha gente me dice, no, es que hay que empezar la educación por los niños para que dentro de muchos años cambie la cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que educar a los adultos para que la cosa cambie ya. Y entre los objetivos políticos fundamentales está la presentación de listas abiertas, de forma que cualquier persona pueda estar a un puesto de representación política en solitario en los partidos políticos, de manera que el representante del interés popular sea directamente responsable de sus acciones frente a los electores. Esto tiene repercusión directa en los políticos para que no nos roben, así como la limitación de mandatos para los cargos locales, para evitar la existencia de una élite política enquistada en el poder. Vamos a ver, esto es un problema muy sencillo. Si la gente que está metiéndose en política sabe que responde ante los ciudadanos que lo votan directamente y que estos pueden ponerlo o quitarlo, van a tener un comportamiento mejor que si deben su puesto al partido y el partido les da el cargo o les quita el cargo. En ese caso solamente van a trabajar para el partido, nunca para los ciudadanos. Eso pasa en mi país, que la gente de la política no es responsable ante los ciudadanos, solamente son los partidos los que escogen a los líderes que tienen posibilidades de ganar las elecciones y por eso yo quiero cambiar este problema. Además, en mi ciudad hemos tenido la experiencia de tener en el mismo puesto de gobierno a un alcalde durante 40 años y algún día que ustedes quieran saber cuáles son los problemas que eso genera, tengan una reunión privada conmigo que yo se los podré explicar razonadamente. Vamos al punto 5. Sindicato y salario mínimo local y global, recursos locales y globales. Hay que plantearse establecer un sindicato global que promueva los salarios mínimos a nivel de cada ciudad y a nivel de todo el mundo. Los recursos naturales y los económicos pueden considerarse locales cuando su gestión afecta a la totalidad de la población, en cuyo caso serán globales y estarán sometidos a las asambleas políticas globales. ¿Qué quiere decirse con esto? Pues en primer lugar que hay que defender los derechos de los trabajadores a cobrar un salario justo, y esto se debe hacer tanto ciudad por ciudad como a nivel mundial.
Y luego que estos trabajadores tienen que tener presente, cuando realizan sus funciones, si los intereses económicos para los que están trabajando son de una ciudad o son a nivel global. En este caso, habrá que atender a una organización mayor que la ciudad para resolver estos problemas. Todas estas son propuestas que hay que valorar para entender en qué sentido y en qué medida podemos educar a los adultos en el ámbito político, social y económico. Vamos al punto 6. Modelo de ciudad y recursos organizativos. Necesitamos desarrollar un modelo de ciudad que parta del respeto a los derechos humanos y la participación democrática y la gestión razonable del medio ambiente. La formación debe llegar a todas las personas de tu ciudad, especialmente a los niños y jóvenes, pero también a los adultos. Tú debes de ir a comprobar de vez en cuando cómo es el funcionamiento de las escuelas. Debes mirar por sus instalaciones y evaluar cuál es la formación y el comportamiento de las personas que las usan. En este tema hay que ser concienzudo para evitarnos sorpresas después. Un país que descuida su formación se destruye solo. Juntos haremos una mejora necesaria para nuestra sociedad. Solo tenemos que unirnos para gestionar el mundo como la pequeña aldea que es. El punto 7 habla de propuestas propias para compartir, es decir, cuáles son nuestras ideas para mejorar en este ámbito de la educación. Disponemos del curso de Economía Básica y Creación de Empresas llamado Trasplante de Empresas, que es una forma de enseñar a las personas a abrir su propio negocio. Y también tenemos el banco de ideas para desarrollar empresas, tanto en una ciudad como combinando las ideas en ciudades diferentes. Es decir, si usted quiere abrir un negocio y habla con nosotros, vamos a poder ayudarle a entender cuál es el negocio en el cual usted se puede meter con garantías de poder desarrollarlo correctamente. Las ideas de cómo aprovechar los recursos naturales y el trabajo son comunes para todos, y el esfuerzo personal es el que marca la diferencia en los resultados. Punto 8. No es lícita la apropiación individual de la propiedad intelectual. Como muestra de ello, se actualizará un banco de datos con actividades económicas desarrolladas que será de libre acceso. Es decir, si nosotros dejamos el derecho de patentes de lado y ponemos toda la información y la formación al alcance de las personas que quieran desarrollarse, estas personas van a poder acceder al conocimiento y ponerlo en marcha por sus propios medios. Ese es el objetivo de la educación de adultos, que ellos sean libres. En el punto 9 vamos a hablar de la campaña permanente. Hay que trabajar y cambiar la forma de pensar de la gente para mejor. Esto debe realizarse no solo con las personas jóvenes y en etapas de formación, sino también en gente adulta y ya formada. Es preciso llegar a consensos masivos sobre la sociedad que queremos construir y qué cambios necesitamos implantar, y eso solo puede conseguirse fomentando la participación y la unidad. Por eso debemos hacer una campaña permanente, no limitada a los periodos de campaña electoral, sino que debemos aprovechar cada oportunidad de tener impacto en la gente. Así podremos acelerar el proceso de toma conjunta de decisiones y posibilitar los cambios que necesitamos. El punto 10 nos habla de cuál es la mejor ciudad para empezar, porque uno pensará que será una, otro pensará que será un pueblo pequeño, otro un pueblo grande. Yo le digo a usted, empiece por la suya. Hay que comenzar en cada ciudad y ver cuáles son las que funcionan mejor y aprovechar cada oportunidad. Crea tu propio liderazgo o apoya a uno de nuestros líderes formados en el curso Derecho, Administración y Política 2021. Así podrán ir consolidándose alternativas políticas y económicas en la salud, la educación y la economía locales, de forma coordinada con la global. A partir de aquí analizaremos lo que debe ser la educación y la formación para niños. Este es, digamos, otro apartado. Punto 11. Criterios de formación universales y globales. ¿Qué deben de aprender los niños? En las posibilidades de todo niño está llegar a ser una gran persona o dispararte por unos dólares. Para muchos de ellos, la diferencia está en una buena educación y formación. Los criterios que debemos seleccionar para educar y formar a los niños deben ser universales y globales, ya que a poco que pase el tiempo, el niño educado en valores y enseñanzas locales terminará preso de prejuicios en un mundo necesariamente globalizado. De la misma manera, el niño educado sin raíces se verá abocado a la falta de contacto con su propia realidad. Hay que dar al menos dos opciones a elegir. Así cada niño debe tener la oportunidad de relacionarse, escuchar, hablar, leer, escribir y contar correctamente en su propio idioma, pero también conocer algún otro idioma con la opción de poder comprenderlo, al menos en el grado básico. Punto 12. El recurso educativo. ¿Cómo los educamos? Y esta pregunta se abre en dos.
¿Lo utilizamos con el sistema de tener un maestro con un palo o abriéndole los ojos al mundo? Esta es una cuestión a debatir por toda la sociedad, ya que de esa respuesta depende una cadena de responsabilidades y reacciones para poder poner en marcha un sistema educativo que satisfaga esa necesidad. Esto cuesta dinero, la educación efectivamente no es barata, lo que genera la necesidad de establecer una asociación global para el desarrollo de la enseñanza, con presencia activa en tu ciudad o pueblo, que permita generar los conceptos básicos educativos por el que ha de regirse el desempeño del magisterio y que permita evaluar a alumnos y profesores. Debemos descubrir el talento, fomentar iniciativas y descubrir la vocación de cada alumno, haciendo un buen uso de este dinero común que gastaremos precisamente en eso, en construir una sociedad más habitable, para ellos y para nosotros. Un paso más allá de la enseñanza básica está en la formación profesional, que permita a cada persona abrirse su propio camino en la economía. Y ahí se da la necesidad de generar los criterios aceptables para que la actividad esté bien considerada como desempeño profesional. Esto genera ordenadamente toda una sociedad, que es precisamente esa en la que nos tocará vivir cuando esos niños lleguen a su madurez, nuestra vejez. Lo que quiero decir con esto es que si a través del avance científico, a través de la educación, a través de la formación, aceptamos como buenas unas formas y unas maneras de trabajar, esas son las formas de trabajar que van a construir nuestro futuro. Por supuesto que los mismos criterios han de abrirse Por supuesto que con los mismos criterios ha de abrirse paso a una educación media y superior, también universidades globalizadas, de forma que cualquier egresado de sus estudios esté capacitado para ejercer sus competencias en cualquier lugar del mundo. Para decidir todos estos criterios hace falta un esfuerzo intelectual de compromiso con las propias ideas y debate con las ajenas, y eso es precisamente la política, a cuya participación todos estamos llamados. En el punto 13 quiero abordar el seguimiento del fracaso escolar. Para mejorar el proceso de educación es necesario someterlo continuamente a pruebas, es decir, tenemos que ver si los chicos aprenden lo que les enseñamos, pero también tenemos que comprobar si lo que les enseñamos es correcto y si lo hacemos correctamente. En cuyo caso contrario, es decir, si no lo hacemos bien, se produce el fracaso escolar. Esto abre paso a una serie de medidas de evaluación que deben afectar a todo el servicio público, de forma que se verifique permanentemente la adecuación de los medios a los objetivos. En cuanto al fracaso escolar, concretamente, hay que valorar qué falla en las circunstancias del alumno o del sistema para evitar el abandono de la formación y ofrecer alternativas a cada estudiante para que pueda completar sus estudios. Punto 14. ¿Cuál es el costo de un sistema educativo para un país? Siguiendo con el ejemplo de España, en el año 2020, con un presupuesto de educación de 7.788.898.570 euros, es decir, 7.700 millones de euros en la práctica, que se utilizaron en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cantidad que se gastó por cada habitante y año era de 924 euros. Eso significa que cada mes, por cada habitante, se gastó 77 euros por persona y que esa cantidad sería unos 2,56 euros por día. Es decir, en lo que respecta a la relación del PIB, es un 6% más o menos. Así que si tienes 2,56 euros al día por persona del país, el 6% del PIB, podríamos tener una educación pública gratuita de cualquier país. Así que tendríamos que saber si podríamos calcular cuál es el presupuesto de educación de una ciudad de 100.000 habitantes. Habría que multiplicar el día de 2,56 euros por los 100.000 habitantes. Y eso habría que multiplicarlo por el número de días que tiene el año. Eso sería el presupuesto anual. En un sistema de financiación local racional, el 50% de ese gasto público por habitante debe estar gestionado por las propias ciudades. Si consigue que en tu ciudad se invierta y se gestione bien en formación, el resultado es espectacular, rápido y directo, ya que la inversión en educación es la que acelera más el desarrollo, aunque de este asunto daremos más detalle en la lección de economía. Piensen que si ustedes invierten dinero en formar a un chico durante 10 años, el chico sale preparado a nivel básico. Pero esa diferencia entre que esté preparado a nivel básico o que no tenga formación, a lo largo de toda su vida va a generar resultados. Punto 15.
¿Cómo podemos exigir que se invierta más en educación? Dando a conocer los datos de la población para que presione a sus gobiernos locales y que las ciudades reclamen al gobierno central más dinero para educación y mejores mecanismos de control para estas inversiones. Es decir, no solamente basta con pedir dinero, hay que asegurarse de que ese dinero se gasta luego bien. Además, si pedimos que la dotación de educación vaya vinculada al Producto Interior Bruto del país y hacemos que se gaste entre un 6 y un 8% de toda la riqueza nacional en educación, tu país se va a desarrollar sí o sí. Es decir, no tendríamos que pedir solamente una cantidad de dinero fija para la educación, sino que tendríamos que hacer que mientras más dinero tenga el país, más dinero vaya destinado a educación. Punto 16. ¿Cómo podemos controlar la gestión educativa? Aprendiendo a revisar los presupuestos y a revisar el resultado de los estudiantes y la efectividad de nuestro modelo educativo a nivel de nuestra propia ciudad. Es decir, ¿saben ustedes cómo funcionan los estudiantes que están estudiando en su ciudad? Porque de eso va a venir los resultados de todo lo que van a poder trabajar. Muchas gracias, Guillermo Chacón desde Sevilla.